lo habíamos anunciado, está con nosotros ya el director ejecutivo del INAFOCAN, don Andrés de las Mercedes. Vamos a conversar sobre estas iniciativas y la política de calidad en la educación dominicana que lleva el Estado dominicano. Bienvenido, don Andrés. Buenas noches. Buenas noches, Johanna. Buenas noches, Alexander. Buenas noches para los televidentes. Mire, usted tiene una gran responsabilidad porque en esta etapa el Estado dominicano se ha enfocado, le ha dado una importancia, le ha dado un grado alto de importancia a la educación, pero sobre todo a la calidad en la formación del docente. Cuéntenos cómo anda el trabajo del INAFOCAN, cómo se relaciona con las demás dependencias de educación del Estado dominicano y esas iniciativas que desarrolla ahora el INAFOCAN bajo su gestión. Bueno, somos responsables, somos conscientes de la responsabilidad que esto implica, toda vez que el pasado 27 de febrero el presidente Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas, planteó que el pilar fundamental de la revolución educativa en esta etapa es la formación de los docentes. Y precisamente es un programa que se estará llevando a cabo enfatizando en lo que es el proyecto docente de excelencia. Un proyecto que involucra al MESIT, involucra al MINER e involucra al INAFOCAN. Cuando hablamos del MESIT, estamos claros que estamos hablando del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y al MINER, el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Entonces, estamos articulados para llevar a cabo este proyecto que aspira a tener en el 2020 a 20.000 estudiantes de educación en unos nuevos programas que estarán orientados a que los profesores dominicanos que de él surjan estén alineados con lo que es el currículum por competencia que tendrán que impartir, pero además en el que estarán formados. ¿Cuál es ese es el objetivo? O sea, tener esos 20.000 maestros. Digamos la meta. Tener esos 20.000 maestros capacitados para el año 2020. Digamos, en aula estudiando, formándose para docentes. Formándose para docentes. Sí. ¿Cuáles son las debilidades? Sabemos que ese es el factor que estamos trabajando ahora. Está en marcha la evaluación docente que desarrolla el Ministerio de Educación. Pero ¿cuáles son las debilidades del sistema? Los que ha detectado el INAFOCAN, en los que trabaja el INAFOCAN constantemente. Bueno, mira, partamos de lo que ha planteado el MESIT. En el 2011 se hizo un estudio que arrojó lo siguiente: los estudiantes de educación son de hogares pobres y de padres con, digamos, bajo nivel académico. Y que además muchos de los estudiantes de educación al mismo tiempo tenían que trabajar por esas circunstancias. Entonces, además que los programas de formación docente tenían muy poca articulación en lo que tiene que ver con los componentes disciplinar, componentes psicopedagógicos y componentes de formación general. Asimismo, que la formación de los docentes no se estaba siguiendo, digamos, llevando a cabo un riguroso plan o sistema de pasantías de los docentes y de práctica docente. O sea, a partir de ahí entonces se diseñó todo este programa que pretende dar respuesta a ello. Otro hallazgo en ese momento fue que los docentes de las universidades en muchos casos no tenían nivel de maestría y nivel de doctorado. Digamos, la totalidad. Había una fracción de los docentes que no tenía esa formación. Es decir, lo que estaban formando a los docentes. Así es. Entonces, con este proyecto se quiere dar respuesta a todo ello. Mire, ¿cómo trabaja el INAFOCAN para acercar al maestro? El maestro que no necesariamente quizás esté tan interesado en la educación continua, en ese fortalecimiento de su educación que lo demanda el sistema ahora, para determinar qué tipo de beca o maestría o posgrado necesita ese docente. ¿Cómo se determina? ¿Cuál es la mecánica que aplica el INAFOCAN para determinar esa parte? Bueno, tenemos, digamos, varias líneas de requerimiento. Una puede partir de los distritos educativos y las regionales. Otras pueden partir de las direcciones generales
del Ministerio de Educación, otra de los estudios que se hacen a nivel del país y otra los propios estudios que hace el INAFOCAN, que tiene un departamento de investigación. Entonces, a partir de ahí, ya ahí se definen cuáles serían, digamos, los programas formativos que debemos estar respaldando. Además, en el 2012-2013 se hizo un estudio sobre todos los programas de formación continua que el INAFOCAN había estado planteándose en esos momentos, y a partir de ahí salió lo que es todo un marco para la formación continua en la República Dominicana. Hay una iniciativa que vi reciente sobre la formación de personas con o creando conciencia sobre el clima extremo o cambio climático. Fue una actividad que vi en San Juan. Sí. ¿Cómo se involucra entonces el INAFOCAN en esa iniciativa a propósito que es una de las metas presidenciales? Bueno, resulta que el INAFOCAN establece algún tipo de alianzas y acuerdos con instituciones del Estado y otras instituciones particulares. Entonces, con el Consejo para el Cambio Climático y el Desarrollo Limpio, se estableció un acuerdo y a partir de ese acuerdo se han formado ya unos 3.200 docentes en talleres relativos a fomentar capacidades para dar respuesta al problema que tenemos del cambio climático. Así es. Entonces se han formado unos 3.200 docentes a nivel nacional. El Ministerio de Educación lleva precisamente en este momento a cabo la evaluación por desempeño. ¿En qué momento puede intervenir el INAFOCAN en esta evaluación que se realiza a nivel nacional? ¿Tiene alguna intervención o no? Si la está coordinando el IDEICE, conjuntamente, que es el Instituto de Estudio e Investigación para la Calidad Educativa, la Organización del Estado Iberoamericano, la OEI, y nosotros hemos colaborado con nuestro departamento de investigación, donde la doctora Ginia Montes de Oca ha colaborado en la formulación del instrumento con estas instancias, pero también con personal de INAFOCAN que está participando. ¿Cuáles otras iniciativas tiene el INAFOCAN dentro de su plan estratégico para los siguientes años? Bueno, tenemos la estrategia de formación continua centrada en la escuela, que partió de la investigación que le di hace un rato que se había hecho. Sí. Entonces, esa estrategia va a abarcar a todos los docentes que inciden en el primer ciclo del nivel primario. Es una formación que incluye a los técnicos docentes, a los equipos de gestión de los centros educativos, incluye a los docentes y que además va a fomentar la aplicación de unas guías para que los estudiantes del primer ciclo de básica, sobre todo, se formen en lo que es la lectoescritura y la matemática. Se elabora todo un plan de mejora del centro educativo a partir primero de una línea base que se establece y a partir de ahí entonces se lleva a cabo todo este tipo de formación con un seguimiento constante y con la colaboración del UNICEF y en coordinación con la Dirección General de Primaria del Ministerio de Educación. ¿Por qué en matemáticas y cuál fue la otra? Y lectoescritura. ¿Por qué en matemáticas y lectoescritura? Porque está claro que cuando el estudiante domina la lengua, pues es más fácil que domine todas las demás asignaturas. Y la matemática obviamente es básica para los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cuáles son las? Cuando tú dominas matemática y lengua española, pues más fácilmente tú puedes asumir lo que son las sociales y las naturales. Sí. ¿Cuáles son las materias en las que más tenemos debilidades, don Andrés? Bueno, mira, tenemos que trabajar activamente en fomentar la calidad educativa. Ahora bien, el énfasis, entendemos que la base está en la lectoescritura y la matemática. Ok. A partir de ahí, esa es la prioridad. A partir de ahí tú puedes levantar todo el edificio de la formación de los estudiantes. Mire, don Andrés, a propósito... Pero hay que estar claro, digamos que es un énfasis, porque la prioridad incluye varios aspectos. Tenemos que trabajar mucho en lo que es la psicopedagogía. Tenemos que trabajar también en la atención a la diversidad, con esto de la educación inclusiva. Y la parte sexual que está pendiente ahora, ¿eh? Sí, hay un debate ahora mismo que si una asignatura de formación sexual la plantea el obispo Masalles, la ha planteado. El ministro entiende que no se trata de incluir más asignaturas. Yo pienso que lo que se trata es articularla con este currículum por competencia que estamos llevando a cabo e integrarla de modo transversal.
en la educación, Mire, y la educación sexual. usted sabe que la formación humana y religiosa y la moral y cívica se ha descontinuado un poco en las escuelas. No se ha descontinuado. Bueno, descontinuado en el nivel de la importancia. Sí, no, digamos, el tema es cómo se ha estado abordando. ¿Cómo se ha estado que se abordando? A mí me está- gustaría ver, mire, con su perdón, a mí me gustaría ver su visión y de cómo pudiera también involucrarse ahora. Vi una iniciativa reciente, un acuerdo con el ministro de Educación sobre la parte ambiental, a propósito de esta iniciativa de INAFOCAN con el cambio climático. ¿Y cómo abordar eso? Recientemente vimos hechos de violencia en la propia escuela de estudiantes contra maestros. Entonces, algo anda mal. ¿Se ha abordado desde el INAFOCAN y Educación el tema? Realmente hay que decir que hoy en día con las redes sociales, eventos que antes eran muy aislados, se presentan como que lo general. Así No es. son eventos aislados que se dan. Y desde que nosotros éramos estudiantes, no se recuerdan los pequeños incidentes que ocurrían en las escuelas. Sí. Eso no tiene mayor trascendencia. Ahora, ¿qué está haciendo, digamos, el INAFOCAN? Nosotros en estos momentos estamos llevando a cabo la formación de los psicólogos y orientadores de las universidades que están participando en los programas de formación inicial. Cuando hablamos de programas de formación inicial, estamos hablando de los programas que están orientados a que de ellos egresen los docentes que van a impartir las diferentes asignaturas en los diferentes centros educativos del país. Llevamos a cabo una formación recientemente que abarcó a gran parte de los docentes de la región norte y del sur. Ahora continuaremos con otros docentes de la región norte y también del este. Digamos, los psicólogos y orientadores para formar a esos docentes ¿en qué? En los aspectos que influyen en la motivación para el aprendizaje. Hay un experto de la Universidad de La Coruña de España, Eliseo Barca, que vino al país recientemente y ahora en las próximas semanas estará con nosotros también formando en este aspecto. Nosotros aprovechamos también ese espacio para luego involucrarlo a ellos con docentes que están en los centros educativos a los fines de irle llevando a cómo tratar este tipo de situaciones que afectan a la educación. Interesante. Mire, con usted hay que hablar de política también, de San Cristóbal y de Nigua, de Jaina. Hay una actividad que lo vi reciente sobre una fundación que busca preservar las raíces africanas, usted me corrige, sobre todo en esa parte de Nigua. ¿De qué se trata? Bueno, ocurre que lo que es Nigua tiene monumentos de la época de la colonia y otros que son de la época de Trujillo que tienen una importancia histórica extraordinaria. Esos ingenios que están ahí en la época de la colonia, del siglo VI, del siglo XVIII, han estado un poco desatendidos. Entonces nosotros queremos, a través de esta fundación, de la que forman parte los profesores de Historia y Ciencias Sociales de Nigua, atraer todo un conjunto de acciones a favor de la preservación de estos monumentos. Pero también lo que tiene que ver con esa cultura intangible que subyace allí por aquella presencia africana que la hubo en esa región más que en ninguna otra, porque entre Nigua, entre Jaina y Nizao estuvieron la mayoría de los ingenios de la época de la colonia durante el siglo XVI y por lo tanto se llevó una amplia población africana allí que ha dejado raíces que perviven y que nosotros de algún modo queremos que se puedan preservar. ¿Usted cree que por la condición histórica que tiene Nigua puede explotarse como un punto de referencia turístico? Hacia ahí también queremos apuntar, porque si a esto lo vinculamos también al Parque Ecológico de Nigua, que está ahí. Hay unos humedales importantes. Una preciosidad, que ojalá muchas personas lo pudieran ver. Y son de las cosas que nosotros queremos ahora, en principio, irla poniendo en articulación, lo que tiene que ver con los ingenios, ponerlos en valor, así como también lo que fuera la casa veraniega de Trujillo, que le llaman Casa Blanca, en cuyo entorno fueron asesinados 6 de los participantes en la ejecución, en la muerte de Trujillo, y ahí todos los años
los, digamos, parientes de esas personas van y hacen un acto. Por cierto, ahora, el 18 de noviembre, un acto. Antes lo hacían tirando flores al mar, pero desde que el ayuntamiento, en la época del alcalde Leo Rodríguez, estableció un monumento, ahora lo hacen ahí. Entonces son de los entornos que nosotros queremos un poquito ir, digamos, recuperando. Además, establecer toda una ruta, correcto, turística en la zona. ¿Han hecho algún acercamiento con el Ministerio de Turismo para eso? Lo hemos hecho. ¿Y cuál ha sido la reacción? Ellos en este momento están levantando un proyecto, está, digamos, en la fase de estudio, y también, sobre todo, con cultura. También. El Ministerio de Cultura nos ha prometido que en el breve plazo estará haciendo una inversión importante en áreas que van a discutir con nosotros, inclusive, y también con el ayuntamiento, a los fines de poner en valor estos monumentos. Mire, usted citaba la vinculación histórica del dictador Trujillo con San Cristóbal y cómo quedan todavía ahí sitios históricos. ¿Usted cree que se ha abordado en materia de educación de forma correcta el planteamiento de la historia conforme a esos acontecimientos de los 30 años de la dictadura? Bueno, mira, el tema del Trujillo es un tema que polariza a las personas, las polariza. Ahora, lo que como yo hemos estudiado un poquito la historia y que hemos valorado lo dramática que fue esa dictadura, indudablemente que queremos que todo vestigio que se pueda superar de esa dictadura es conveniente para el fortalecimiento de la democracia en el país. Así es. Mire, tenemos que concluir la entrevista. Sin embargo, no lo queremos dejar ir sin... Usted es uno de los hombres que más sabe del PLD, sobre todo en la provincia de San Cristóbal, por la historia. Lo coloca ahí. Y en materia electoral también. ¿Cómo anda el partido allá y cuál es su opinión de estos debates que existen ahora entre primaria abierta o primaria cerrada? O padrón abierto y padrón cerrado. Bueno, mira, en la provincia de San Cristóbal el PLD es muy fuerte, tiene un liderazgo muy sólido y sobre todo un liderazgo muy articulado que en lo fundamental siempre se mantiene cohesionado, en lo fundamental. Tuvimos una fisura en el proceso pasado, pero el partido no tuvo mella y los resultados electorales así lo señalan. Después bien, en cuanto a abierta o cerrada, yo entiendo que las primarias deben ser abiertas. Abiertas. Cuando se habla de abierto o cerrado, la gente dice que si está con Danilo, si está con Leonel, si la posición de Danilo o de Leonel. Bueno, yo lo planteo de la siguiente perspectiva. Las elecciones internas, cuando son cerradas, generan muchas situaciones internas que afectan los procesos siguientes. Incluso las elecciones pasadas internas fueron hasta un tanto violentas. Tuvimos lamentablemente la pérdida de algunos compañeros. Y yo entiendo que en unas primarias abiertas, gerenciadas por la Junta Central Electoral, el partido puede salir bastante ganancioso. O sea que los problemas internos de un partido cuyos líderes y miembros no tienen la capacidad de resolverlo, tiene que una institución resolverlo. Es lo que usted acaba de decir. No. Yo digo más bien que en las primarias abiertas, como va a votar cualquier elector que tenga la posibilidad de hacerlo, las situaciones internas son menos tensas y por lo tanto se manejan mejor los procesos. Además, y es legítimo y más democrático, o sea, que una persona que no tiene nada que ver con una institución, con un partido político, vaya a elegir sus autoridades. O sea, ahí estaríamos aplicando la democracia un 100%. Lo que pasa es que al final, ¿quién es que va a elegir a los presidentes, los senadores, los diputados, los regidores y los alcaldes? Esa es otra fase. Es la población. Entonces estamos ahí en un ensayo. Además, a veces el padrón se cierra en un momento dado y hay una persona que está por apoyar el partido en un proceso interno, no lo puede hacer porque el padrón está cerrado. Por ejemplo, nosotros desde el 2011 no estamos inscribiendo militantes en el partido, miembros en el partido. Tenemos una cantidad de jóvenes que se sienten PLDistas, que no se pueden expresar en una primaria abierta, lo podrán hacer. ¿Usted cree que el momento es propicio para revisar eso, de abrir más el partido? Bueno, pero ya como miembro. El PLD se abrió totalmente. Se abrió tanto que cualquier persona puede iniciar la formación de su comité de base. Está totalmente abierto el partido.
a la población. Nosotros creo que vamos a tener que invitar a don Andrés Sí. para hablar abiertamente más de política. Más de política, sí. Sí, No, de podemos hablar Jaina, articuladamente. de San Cristóbal, de Nigua, por su vinculación ahí en esa provincia. Estamos prestos a su orden siempre. Muchas gracias, don Andrés de las Mercedes, director ejecutivo de INAFOCAN, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Docente. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Gracias a ti, Johanna, gracias, Alexander, y estamos a su disposición. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos en un instante con Propuesta Final.